Siempre listos, por Greg Vanzen. Continuamos con la sección 5, segunda parte. Tocaremos el capítulo 27 y capítulo 28. (27) Dando respuesta a las objeciones. Bajo ataque. Los cristianos en el mundo antiguo sabían lo que era tener acusaciones y ridiculizaciones dirigidas a ellos por sus convicciones y prácticas religiosas. El reporte de la resurrección de Jesús fue tomado como una locura, Lucas 24:11, una mentira, Mateo 28 del 13 al 15, una imposibilidad, Hechos 26:8. Por predicarla, los creyentes fueron arrestados por los judíos, Hechos 4 del 2 al 3, y burlados por los filósofos griegos, Hechos 17:32. El día de Pentecostés, los discípulos fueron acusados de estar borrachos, Hechos 2:13. Esteban fue acusado de oponerse a la revelación anterior, Hechos 6 del 11 al 14. Pablo fue acusado de introducir nuevos dioses, Hechos 17 del 18 al 20. La iglesia fue acusada de insurrección política, Hechos 17 del 6 al 7. Los expertos contradijeron abiertamente lo que los cristianos enseñaban, Hechos 13:45, y difamaron perjudicialmente a sus personas, Hechos 14:2. Así que, por un lado, el mensaje cristiano era un tropezadero para los judíos y una completa insensatez para los griegos, 1 Corintios 1:23. Por otro lado, los primeros cristianos tuvieron que protegerse contra el tipo equivocado de aceptación positiva de los que proclamaban. Los apóstoles fueron confundidos con dioses por los defensores de la religión pagana, Hechos 14 del 11 al 13. Recibieron elogios no deseados de los adivinos, Hechos 16 del 16 al 18, y su mensaje fue absorbido por los legalistas herejes, Hechos 15 del 1 y 5. Los creyentes del siglo XX pueden simpatizar con sus hermanos del mundo antiguo. Nuestra fe cristiana sigue viendo la misma variedad de intentos de oposición y socavamiento. Hay un gran número de maneras en las que las afirmaciones de la verdad cristiana son atacadas hoy en día. Se les desafía en cuanto a su significado. Se cuestiona la posibilidad de milagros, revelación y encarnación. La duda se echa sobre la deidad de Cristo o la existencia de Dios. La exactitud histórica o científica de la Biblia es atacada. La enseñanza bíblica es rechazada por no ser lógicamente coherente. La vida consiste después de la muerte física, la condenación eterna y una futura resurrección no son aceptadas fácilmente. El camino de la salvación es repugnante o innecesario. La naturaleza de Dios y el camino de la salvación son falsificados por las escuelas heréticas del pensamiento. Los sistemas religiosos que compiten y se oponen al cristianismo, o algunos tratan de asimilarlo en sus propias formas de pensamiento. La ética de la escritura es criticada. La idoneidad psicológica o política del cristianismo es despreciada. Estas y muchas otras líneas de ataque están dirigidas contra el cristianismo bíblico. Es el trabajo de la apologética refutarlos y demostrar la verdad de la proclamación y la cosmovisión cristiana. Derribar los razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. El camino inferior. Estudiando las objeciones de los incrédulos y preparándonos para razonar con ellos,
tomamos el camino de la apologética, el camino de la obediencia a la dirección de nuestro Señor y Salvador. Su afirmación categórica era: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El apologista responde a las objeciones de los no creyentes de una manera que establece la verdad objetiva del cristianismo y el carácter exclusivo del sistema. Él o ella ofrece razones para creer, reivindicando la cosmovisión cristiana frente a sistemas de pensamiento y de vida que compiten entre sí. No todos los creyentes o cristianos profesantes han escogido tomar ese camino. A menudo ha ocurrido que los que hablan en el nombre de la fe cristiana se conforman con mucho menos, sobre todo, pero no exclusivamente, con el siglo actual. Se han conformado con muchos menos que la apologética al reducir el compromiso cristiano con el subjetivismo. Es indudablemente cierto que el cristianismo nos trae un sentido de paz personal y confianza ante Dios. Y esta experiencia interior de que la fe es correcta y de que nosotros mismos venimos a ser justos con Dios, el testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8:16, no puede ser comunicada adecuadamente con palabras. Sin embargo, las apelaciones a este sentimiento interior no constituye un argumento que deba persuadir a otros de la verdad del cristianismo. Hay una diferencia importante entre confianza y certeza, así como hay una diferencia importante entre aceptabilidad subjetiva y verdad objetiva. La confianza es una propiedad psicológica, un sentimiento de seguridad de que alguna proposición es cierta. Sin embargo, muchas personas se sienten bastante seguras de cosas que resultan ser notoriamente falsas. Sin embargo, la confianza de los demás resulta ser fiable. Así que lo mejor que podemos decir es que la presencia de la seguridad psicológica no es un indicador adecuado de quién posee la verdad y quién no. La certeza, a diferencia de la confianza, es técnicamente propiedad de una proposición o conjunto de proposiciones, no de una persona. La certeza de una proposición es la propiedad que no puede dejar ser cierta. La verdad del cristianismo no es simplemente una cualidad autobiográfica que nos dice algo sobre su aceptabilidad para tal o cual persona. El apologista defiende la verdad objetiva de la fe, es decir, el apologista sostiene que su verdad tiene un carácter público abierto a la inspección, independiente de lo que cualquiera piense o sienta al respecto, positiva o negativa. Otro camino bajo que algunos cristianos profesantes toman en respuesta a objeciones incrédulas a la fe es el camino del relativismo. Esto está estrechamente relacionado con el subjetivismo, en muchos casos, pero constituye un error en sí mismo. El subjetivista suprime o niega la naturaleza pública de la verdad cristiana, pero aún así distingue la verdad del error. Cree que el cristianismo es verdadero y basa esto en sentimientos no argumentados. Y por otra parte, cree que el punto de vista no cristiano es falso. El relativismo, por otra parte, cree que todas las creencias y convicciones, o todas las creencias religiosas de todos modos, están condicionadas por factores culturales y prejuicios individuales de tal manera que no puede haber ninguna verdad absoluta, no cualificada. Si el cristiano proclama que Dios es una persona, pero los hindúes enseñan que la realidad suprema es impersonal, y si el cristiano advierte que todos los hombres responderán ante Dios por sus pecados algún día, pero el maestro de algún culto insiste en que Dios nunca castigará a nadie por las malas acciones, el relativista diría que estos desacuerdos no pueden ser resueltos.
Lo que es verdadero para ti no es necesariamente lo que es verdadero para mí. El relativismo es hipócrita y contradictorio. A veces la gente juega al relativismo, pero no lo dice en serio. Cuando llega la hora de la verdad, quieren insistir en que algunas cosas son absolutamente ciertas, aunque otras no las sean. Y por supuesto serán juzgados en cuanto a dónde tracen la línea, como si la verdad pudiera ser una mera cuestión de convivencia personal. Otras veces, la gente se contradice a sí misma al insistir absolutamente en que no hay una verdad absoluta, proporcionando así en lo que dicen la base misma para rechazar lo que dicen. El cristianismo no pretende ser relativamente cierto, pero sí lo es absoluta y universalmente. Además, como sistema religioso, afirma ser exclusivamente cierto, lo cual es, naturalmente, bastante ofensivo en una época pluralista y democrática. Todo el mundo tiene derecho a creer en Dios lo que desee. Se nos recordará. Pero ese no es el punto. El derecho a creer algo no lo traduce en algo que es cierto. Algunas perspectivas religiosas enseñan que hay una variedad de maneras de alcanzar a Dios o de servirle a Él. Sin embargo, el cristianismo no es uno de ellos. Los enfoques eclécticos y de buffet de la religión pueden querer incorporar el cristianismo en sus opciones religiosas, una más de muchas. Pero la naturaleza del caso, el cristianismo no puede ser asimilado a su punto de vista. El cristianismo afirma que solo Cristo es el divino Salvador. Afirma que solo a través de Él puede alguien estar bien con Dios. Y afirmar que lo que creemos acerca de Dios está restringido a lo que Él revela acerca de sí mismo, excluyendo así la imaginación humana. El camino superior de la argumentación santificada. A diferencia de los caminos inferiores del subjetivismo, el relativismo y el eclecticismo, las páginas del Nuevo Testamento nos muestran a los cristianos que respondieron las objeciones y desafíos de los incrédulos con argumentos apologéticos para la verdad de la fe. El mismo término apologético, encontrado en 1 de Pedro 3:15, fue usado en el mundo antiguo para la defensa que una persona acusada ofrecía en una corte de justicia. El subjetivismo y el relativismo y el eclecticismo no le harían ningún bien al acusado en vindicar su inocencia. Los primeros cristianos insistieron en la verdad y pudieron defenderla, poniendo claramente la verdad de Cristo en antítesis a las ideas erróneas que la contradicen. Y lo hicieron, ya fueran pescadores, recaudadores de impuestos o estudiantes de derecho. Note cómo el Nuevo Testamento describe la proclamación y defensa de la fe cristiana por sus primeros seguidores. Pedro proclamó: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió, razonó con ellos. Hechos 17:2. Así que discutían, razonaba en la sinagoga con los judíos y los griegos temerosos de Dios, así como en las plazas día a día con los que estaban allí, incluyendo ciertos filósofos epicúreos y estoicos. Hechos 17, del 17 al 18. Y discutía, razonaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Hechos 18:4.
Pablo entró a la sinagoga y habló con valentía durante 3 meses, argumentando persuasivamente sobre el reino de Dios, y más tarde razonando diariamente en la escuela de Tirano. Hechos 19 del 8 al 9. Cuando se plantean objeciones al cristianismo, es nuestra obligación presentar respuestas razonadas en la defensa. Debemos argumentar con aquellos que se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Ofrecer argumentos a favor de ciertas conclusiones no debe confundirse con ser argumentativos o contencioso con la conducta propia. La Biblia nos exhorta a lo primero, mientras que prohíbe lo segundo. Presentar una razón para la esperanza que está dentro de nosotros no exige que lo hagamos de una manera ofensiva o arrogante. Los cristianos bien intencionados que dicen, no debemos discutir con la gente si queremos ser como Cristo, tienen algo valioso que decir, pero no lo dicen clara y correctamente. Discutir no es en sí mismo un error. Los apóstoles obviamente discutieron con los incrédulos. Sin embargo, los apóstoles también conocían un temperamento y una forma de comunicación que deshonra al Señor. Podrían hablar de disputas perversas, o como dice una traducción, ficción constante entre hombres de mente corrupta. 1 Timoteo 6:5. El mandato moral categórico para los que quieren ser maestros cristianos es que deben instruir gentilmente, con la esperanza de que Dios conceda el arrepentimiento al adversario que lleve al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 2:25. Por lo tanto, el siervo del Señor no debe reñir. Versículo 24. Discutir por la fe cristiana puede y debe hacerse de una manera consistente con la piedad cristiana. La respuesta apropiada a los críticos de la fe, entonces, es la de razonar con ellos, refutar objeciones, probar conclusiones, ofrecer argumentos. Entendamos con mayor precisión lo que esto implica. La palabra griega usada para demostrar en Hechos 9:22 se usa para unir cosas, como se hace con las inferencias, o demostrar las conclusiones de las premisas. En un argumento, la verdad de uno se afirma sobre la base de la verdad de otras proposiciones, premisas. Se dice que la conclusión se deduce que las premisas ofrecidas se siguen. Esto no es lo mismo que lo que se llama una declaración condicional, una en el formato sí, entonces. Si Popeye es un marinero, entonces es un borracho. Es una declaración condicional, pero no un argumento, ya que no se está afirmando ninguna proposición como consecuencia de la evidencia proporcionada en otra proporción o conjunto de proposiciones. Pero si alguien afirma que Popeye es un borracho porque es un marinero, entonces está avanzando un argumento, muy pobre, basando una conclusión en otras premisas. En este caso, una de esas premisas se suprime o se menciona o no se menciona. También debe tenerse en cuenta aquí que un argumento no es lo mismo que una explicación. La presencia de la palabra ¿por qué? En la ilustración anterior puede ser engañosa si no tenemos cuidado. La palabra ¿por qué? A menudo afirma una conexión causal entre dos cosas o eventos, en lugar de dar una razón, motivo para creer algo. El pan no se fermentó porque Betty no agregó levadura. Esta frase es una explicación causal, no un argumento. La proposición que sigue al ¿por qué? No pretende establecer la verdad de la proposición que le precede. En apologética, nuestra tarea es analizar los argumentos que los incrédulos presentan contra la verdad del cristianismo
y producir argumentos sólidos a favor de ella. Esto requerirá un entendimiento de cómo la verdad de una proposición puede basarse en la verdad de los demás, un entendimiento de las relaciones empírica, evidencia y conceptuales, lógica. Tomamos nuestra mejor habilidad santificada para razonar y debatir, usando las herramientas empíricas, lógicas de razonamiento que Dios nos ha concedido, y ofrecemos justificación para creer que el cristianismo es verdadero y rechazar la perspectiva conflictiva de los no creyentes. Identificación del verdadero acusado. La última observación destacada, el hecho de que la apologética es de naturaleza tanto defensiva como ofensiva, no solo responde a la crítica, sino que también presenta su propio desafío al pensamiento de los no creyentes. De hecho, la apologética debería sacar a relucir la ironía del hecho de que aquellos que exigen una defensa de Dios son, por lo tanto, los que al final están más necesitados de una defensa filosófica y personal. Los incrédulos dan por sentada su autoestima intelectual, tanto que les cuesta creer que no están en posición, epistemológica o moralmente, de estar cuestionando a Dios y a su palabra revelada. Esto es también descrito por C.S. Lewis. El juicio puede incluso terminar en la absolución de Dios, pero lo importante es que el hombre es juez y Dios está en el banquillo de los acusados. Dios, en su santa palabra, ha revelado la profanación de esta actitud. No tentarás a Jehová tu Dios, Deuteronomio 6:16, como lo decretó Moisés. Cuando Satanás tentó a Jesús para que lo hiciera, para empujar a Dios a ofrecer prueba de veracidad de su palabra, como la citó Satanás, Jesús respondió a Satanás, el acusador, con estas mismas palabras del Antiguo Testamento. Él declaró, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. No es Dios cuya integridad, veracidad y conocimiento estén de alguna manera en sospecha, en realidad. Es la de aquellos que lo acusan y exigen pruebas para satisfacer su propia manera de pensar o de vivir. Al responder a las objeciones de los incrédulos, el apologista no debe perder de vista esa afortunada verdad. Nos corresponde a nosotros ofrecer una defensa razonada al incrédulo, tratando las críticas que tiene de una manera honesta y detallada. La apologética cristiana no está servida por el oscurantismo y las generalidades. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestros argumentos apologéticos deben servir para demostrar que el incrédulo no tiene ningún fundamento intelectual sobre el cual oponerse a la revelación de Dios. Nuestra argumentación debe terminar mostrando que las presuposiciones del incrédulo, visión del mundo, consistentemente conducirán a la necedad y a la destrucción del conocimiento. En ese caso, y dado el estilo de vida pecaminoso del incrédulo, es realmente el incrédulo y no Dios quien está después de todo en el banquillo de los acusados, tanto en lo epistemológico como en lo moral. 28. Herramientas de la apologética. No se puede esperar que un ejército libere una batalla exitosa si sus soldados no están familiarizados con las diversas armas que tienen a su disposición para tratar con el enemigo. Del mismo modo, un constructor no puede construir o reparar una casa si no sabe qué tipo de herramienta de carpintería o plomería están disponibles para él y cómo usarla. Del mismo modo, los cristianos que quieren defender la fe deben prepararse para responder las críticas de los no creyentes familiarizándose con las herramientas
de razonamiento y argumentación que pueden ser utilizadas en la apologética. Ser racional en términos generales. Dios no ha sido tan ahorrativo con los hombres para convertirlos en criaturas de dos patas, y se lo ha dejado a Aristóteles para que lo haga racional. Así escribió John Locke. La broma se refiere a la famosa obra de Aristóteles sobre la lógica y el silogismo, órgano, el instrumento o herramienta del conocimiento, en la que el antiguo filósofo establece las reglas del razonamiento y distingue entre formas correctas e incorrectas de argumentación. Locke no fue convencido del beneficio epistemológico de la forma silogística del razonamiento, a saber, premisa mayor, premisa menor, conclusión deducida, explorada por Aristóteles. Locke habría estado mucho más contento con el nuevo instrumento de Francis Bacon, publicado en 1620, y que exploraba las reglas del razonamiento inductivo o científico, que más tarde fue mejorado por Sistema de la Lógica de John Stuart Mill, 1843, cuya propia comprensión de las herramientas de la racionalidad, a su vez, ha sido expandida y mejorada por los estudios del siglo XX sobre la lógica, el argumento y el método. Locke fue, por supuesto, el famoso filósofo sociopolítico inglés autor de 2 tratados de gobierno, así como un estudiante del proceso del conocimiento humano que llegó a ser conocido como el padre del empirismo británico. Fue criado en un hogar puritano y vivió los eventos que llevaron a la Asamblea de Westminster. Era contemporáneo de Milton, Newton y Boyle, y al igual que estos grandes hombres de letras, profesaba abiertamente la fe cristiana, teniendo gran consideración por la Biblia. La Sagrada Escritura es para mí y siempre será la guía constante de mi asentimiento, y siempre la escucharé, como si contuviera la verdad infalible relativa a las cosas de mayor concertación. Donde yo quiero la evidencia de las cosas, hay suficiente base para que yo crea, porque Dios lo ha dicho, y yo condenaré y abandonaré cualquier opinión mía, tan pronto como se me demuestre que es contraria a cualquier revelación de las Sagradas Escrituras. A la edad de 73 años, en el año de 1695, Locke fue a la imprenta con un tratado titulado La razonabilidad del cristianismo tal como es registrado en las Escrituras. 5 años antes, en 1690, Locke había publicado su obra más conocida sobre la teoría del conocimiento, un ensayo con respecto al entendimiento humano. En ella lamentaba el hecho de que la palabra razón se utilice a menudo como si se opusiera a la fe. Escribió que, en su opinión, la fe no debe darse a nada, sino a una buena razón, prescindiendo así de cualquier tensión entre ellos, la fe y la razón. Locke insistía en que creer las cosas arbitrariamente aparte de la razón era insultar a nuestro Creador. Siendo así, los cristianos fueron llamados a comprender, refinar y entrenar su facultad de razonar. Con esto debemos estar de acuerdo, aunque no podemos seguir completamente la epistemología o las conclusiones teológicas de Locke. Seguramente deberíamos dominar la diferencia entre maneras confiable y no confiable de razonar si honramos a Cristo y nos volviéramos efectivos en su servicio. Dios desea que seamos racionales, que ejercitemos y mejoremos nuestra capacidad de razonamiento para comprender, proponer y defender las verdades de las Escrituras. Y como Locke observó, esta capacidad de razonamiento no comienza o termina con la enseñanza de Aristóteles.
Ser racional es un rasgo mucho más amplio que el uso del silogismo, aunque ciertamente tiene su lugar. El tipo de racionalidad o razonamiento que emplearemos en la defensa de la fe cristiana implica no solo el estudio de la lógica formal, patrones o formas abstractas de inferencia, sino también la atención a las falacias informales en el lenguaje ordinario, el uso del razonamiento inductivo, el manejo de la evidencia empírica en la historia, la ciencia, la lingüística, etc. Y especialmente la reflexión sobre las demandas de una visión adecuada del mundo en términos en los que todo pensamiento tenga sentido. De hecho, Dios no ha estado ahorrando en su provisión de varias herramientas que los defensores de la fe pueden usar para reexaminar las cosmovisiones opuestas y refutar la argumentación de aquellos que desafían las escrituras. Estas herramientas también son beneficiosas para formular y hacer avanzar de manera convincente la cosmovisión cristiana, basada en la enseñanza de la Biblia. Al explorar estas herramientas de racionalidad o la manera conspicua en que son violadas, podemos mejorar nuestra habilidad para dar una respuesta a la esperanza que hay dentro de nosotros como creyentes, y así como para comprender los errores elementales en el razonamiento que a menudo cometen los no creyentes. Conjetura prejudicial. Con frecuencia uno encontrará que los incrédulos, tantos educados como no educados, toman la ofensiva contra el cristianismo antes de que se hayan familiarizado con lo que están hablando. En lugar de la investigación y la evaluación honesta de la evidencia disponible sobre algún aspecto de la Biblia, muchos incrédulos han sustituido la conjetura personal sobre lo que les parece probable. Por ejemplo, puesto que se suponía que la Biblia estaba escrita hace tantos cientos de años, a muchos incrédulos les parece probable que no podemos confiar en el texto de la Biblia que tenemos en nuestras manos hoy en día. Seguramente los escribas han alterado y complementado tanto el texto original que no podemos estar seguros de lo que realmente escribió Moisés, Jeremías, Juan o Pablo, si estos personajes fueron de hecho los autores en primer lugar. Por lo que sabemos, lo que leemos en nuestra Biblia proviene de la pluma de algún monje en la Edad Oscura. Este tipo de crítica ignorante parece intelectualmente justificada para algunos incrédulos. Después de todo, en nuestra experiencia humana natural, los mensajes que se transmiten de un orador a otro suelen ser confusos, distorsionados u aumentados. ¿No es así? A los incrédulos que razonan de esta manera sobre este o muchos otros temas relacionados con la Biblia, no debemos cansarnos de señalar que se basan en conjeturas, no en la investigación. Puede parecer probable que el texto bíblico ya no sea fiable o auténtico después de todos estos años, pero esa probabilidad es una evaluación que se basa en prejuicios. El primer prejuicio es la suposición de que el texto bíblico no es diferente a cualquier otro documento escrito que encontramos en nuestra experiencia humana natural a lo largo de la historia. Lo que, por supuesto, plantea la pregunta fundamental sobre la cual el creyente y el incrédulo están discutiendo. Si la Biblia es, como dice la palabra inspirada de Dios Todopoderoso, entonces la historia de su transmisión textual puede ser muy diferente a la de otros documentos humanos, ya que Dios habría ordenado que su texto fuera preservado con mayor integridad que el de los libros ordinarios.
La segunda indicación del prejuicio es que el incrédulo no ofrece ninguna evidencia concreta de que, digamos, algún monje medieval haya manipulado el texto que tenemos hoy ante nosotros. Este tipo de observación se presenta de manera simple y arbitraria, como una hipótesis que debe ser respaldada por su probabilidad, más que por sus credenciales empíricas. Si queremos jugar de esa manera, por supuesto podríamos con igual arbitrariedad conjeturar que las palabras que nos llegaron como las de Pablo fueron escritas realmente, no años después, sino años antes de los tiempos de Pablo. La arbitrariedad es un amigo inconstante del erudito. Si nos liberamos de cualquier demanda de prueba, podríamos creer cualquier cantidad de cosas contradictorias. La tercera indicación de prejuicio en la crítica del incrédulo es que él o ella no ha tomado en cuenta la evidencia real que está públicamente disponible con respecto al texto de las Escrituras. Si el crítico se hubiera tomado el tiempo de investigar este tema, no habría ofrecido la extravagante evaluación de que el texto bíblico no es confiable. Esto me impactó mucho después de tomar un curso avanzado sobre Platón en la escuela superior. Un curso que tenía en cuenta la crítica textual de corpus literario de las obras de Platón. Nuestro primer manuscrito existente de una obra de Platón data del justo antes del año 900 después de Cristo. Oxford B, encontrado en un monasterio de Patmos por E.B. Clarke. Y debemos recordar que se cree que Platón escribió aproximadamente 350 años antes de Cristo, lo que nos deja un vacío de más de 12 siglos. Por el contrario, los primeros fragmentos del Nuevo Testamento datan de menos de 50 años después de la escritura original. La mayor parte de nuestros manuscritos existentes más importantes datan del 200-300 años después de la composición original. El texto del Nuevo Testamento es notablemente uniforme y bien establecido. La fiabilidad del texto del Antiguo Testamento ha sido demostrada por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. La autenticidad y la exactitud general del texto bíblico es bien conocida por los eruditos. Frederick Kenyon concluyó: el cristiano puede tomar toda la Biblia en sus manos y decir sin temor ni vacilación que tiene en ella la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a lo largo de los siglos. Lo que podría multiplicarse fácilmente, lo que solo demuestra el prejuicio que se manifiesta en el pensamiento de los incrédulos que critican irreflexivamente la Biblia por el hecho de tener un texto muy probable de carácter discutible. Cuando defendemos nuestra fe cristiana, debemos estar constantemente atentos al modo en que el razonamiento de los incrédulos descansa sobre conjeturas prejuiciosas. Aparece repetidamente. Incluso he escuchado a algunas personas decir la opinión radical de que no tenemos una base literaria o histórica para creer que Jesús de Nazaret haya vivido realmente. ¿Puedes ver los indicios obvios de prejuicio aquí? Tal crítica simplemente da por sentado que la Biblia misma no debe ser tomada de ninguna manera como una fuente literaria de información histórica, contrariamente a la práctica general de los historiadores incrédulos del mundo antiguo. Además, tales críticas no muestran familiaridad con las alusiones seculares a Jesús en la literatura antigua, como la referencia del historiador romano Tácito a Christus, que sufrió la pena extrema, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, Anales 15:44. O la referencia del historiador judío Josefo a Santiago, el hermano de Jesús, que se llamaba Cristo, Antigüedades 29, etc.
Críticas como esta suelen terminar diciéndonos más sobre el crítico. Por ejemplo, sus prejuicios, lo que no ha estado leyendo, que sobre el objetivo de su crítica. Hubo un tiempo en que los críticos del Antiguo Testamento lo ridiculizaron por mencionar una tribu de personas, los hititas, que eran todavía desconocidos fuera de la Biblia. Tales presuntas fallas en el registro bíblico fueron tomadas como algo que lo hacía inútil como documento histórico, hasta que los arqueólogos comenzaron a descubrir en los alrededores artefactos y monumentos hititas, Carchemish, a partir de 1871. La civilización hitita es hoy en día una de las culturas más conocidas del mundo antiguo. La arqueología ha demostrado una y otra vez ser el enemigo de los críticos bíblicos, desenterrando sus prejuicios negativos y confirmando la exactitud de las escrituras en los detalles históricos. H.M. Orlinsky escribió: cada vez más, la vieja opinión de que los datos bíblicos eran sospechosos e incluso probables de ser falsos, a menos que sean corroborados por hechos extrabíblicos, están dando paso a uno que sostiene que, en general, los relatos bíblicos tienen más probabilidades de ser verdaderos que falsos. Incluso un juez tan poco comprensivo como la revista Time, en un artículo titulado ¿Cuán cierta es la Biblia?, dice lo siguiente: después de más de 2 siglos de enfrentarse a las armas científicas más pesadas que se pueda utilizar, la Biblia ha sobrevivido y tal vez sea mejor para el asedio. Incluso en los propios términos de los críticos hechos históricos, las escrituras parecen más aceptables ahora que cuando los racionalistas comenzaron el ataque. La simple observación que quiero hacer aquí es que los apologistas necesitan estar preparados para exponer las conjeturas perjudiciales de los incrédulos cuando se presentan. Muchas de las preconcepciones negativas de ellos que critican la Biblia o el cristianismo resultan ser arbitrarias o vergonzosas. Cuando se las presiona, tal presión debe ser aplicada con humildad pero con confianza. Hay un gran número de aquellos que rechazan las escrituras sobre la base de cosas que después de todo no les son familiares o no están bien estudiadas. Debemos señalar cuán irrazonable es apoyarse en prejuicios y conjeturas en cualquier área, pero especialmente en asuntos que abordan consecuencias eternas. Cuanta más gente llegue a conocer los hechos sobre el texto de la Biblia y los informes históricos, menos probabilidades habrá de que descarten el libro de plano. Sesgo filosófico no argumentado. Otra herramienta que el apologista puede usar para discutir con aquellos que son críticos del mensaje bíblico es exponer los precompromisos filosóficos del crítico que han sido dados por sentado, en lugar de ser argumentados y apoyados abiertamente. He aquí otro amplio indicador de cómo los incrédulos no llegan a ser razonables en su enfoque. Considere esto. Incluso si hubiera suficiente evidencia externa y corroborantes de la crítica textual, la arqueología y las ciencias relacionadas para autentificar todos los datos ordinarios, lingüísticos, culturales, cronológicos, etc., que encontramos en la literatura de la escritura, seguirán existiendo características importantes. De hecho, la más importante de la narrativa bíblica sobre las cuales los incrédulos concienzudos tropiezarían intelectualmente. No solo leemos los hititas, lugares altos, casas, batallas militares, migraciones y matrimonios en la Biblia, también nos encontramos con curaciones,
cabezas de hacha que flotan, carros de fuego, aguas convertidas en vino, nacimiento de una virgen. Cuando los incrédulos leen de eventos milagrosos en la Biblia, su primera inclinación es decir que tales cosas no pueden suceder, por lo tanto no creen en el reporte escrito de ello. Todos sabemos que la gente no puede caminar sobre el agua, así que esta historia debe ser inventada. Cada uno de nosotros está familiarizado con esta línea de razonamiento. Lo hacemos nosotros mismos en la caja de supermercado cuando vemos los fantásticos titulares de los periódicos sensacionalistas. El argumento implícito es que tales cosas son imposibles, por lo tanto no podrían haber ocurrido. Los incrédulos descartan de antemano la posibilidad de acontecimientos milagrosos y a la luz de esa premisa tácita ponen en duda la narrativa bíblica. Jesús no resucitó porque todos sabemos que los muertos no resucitan. Los incrédulos asumen fácilmente que la gente que vive en el siglo XX iluminado y científico no pueden aceptar las supersticiones, mitos y cuentos de hada de la Biblia. Después de todo, hoy en día usamos refrigeradores y computadoras. Sin embargo, para conducir su pensamiento de una manera completamente racional, los incrédulos que dudan de la narración bíblica de los milagros deben hacer una pausa para reconocer y escudriñar su premisa de control. Sabemos que los milagros son imposibles. ¿Sabemos eso? Los incrédulos sienten que saben que tales eventos no pueden ocurrir porque, teniendo una perspectiva científica, están convencidos de que toda la naturaleza opera de una manera prescindible y similar a la ley. Los milagros irían en contra de las regularidades de nuestra experiencia ordinaria, no serían prescindibles. Protestan, a lo que el asunto apologético debería responder. ¿No es este el punto? Si los milagros no fueran extraordinarios, no serían milagros. El sesgo del incrédulo en contra de los eventos extraordinarios necesita ser desafiado por sus fundamentos racionales. ¿Sabe el incrédulo que toda la naturaleza opera como una ley? ¿Que nunca puede haber excepciones? Eso es conocer mucho, ya que implica comprender la naturaleza misma de la realidad y los límites metafísicos de la posibilidad. ¿Qué justificación tiene el incrédulo para sus puntos de vista aquí? Si en cambio la cosmovisión cristiana es verdadera, los milagros no son un problema filosófico de antemano. Un creador todopoderoso y gobernador del mundo ciertamente podría hacer cosas que son fuera de lo común y contraria a las regularidades de la experiencia humana, como resucitar a los muertos. Rechazar la Biblia por su relato de los milagros es, por lo tanto, filosóficamente apelar a una petición de principio. La culpa no es que los críticos del cristianismo tengan presuposiciones filosóficas que ponen en evidencia y utilizan en su razonamiento. Esto es inevitable para cualquier persona, ya sea incrédulo o creyente. La noción de que podemos ser caracterizados por la neutralidad filosófica en la erudición y la argumentación es ingenua y poco realista. De hecho, yo diría que es imposible. El problema no es que los incrédulos tengan sus presuposiciones, sino que con frecuencia no reconocen esas presuposiciones por lo que son y no ofrecen ningún orden o defensa para ellos, especialmente en contra de las presuposiciones conflictivas de otros como los cristianos. Obviamente, los creyentes y no creyentes se acercan al registro bíblico de milagros con diferentes suposiciones de control sobre lo que es posible, sobre la existencia y el poder de Dios, sobre la intervención de Dios en el mundo, etc. Es parte de la tarea de la apologética revelar el carácter y la función de estas presuposiciones conflictivas en el argumento entre cristianos y no cristianos.
Por supuesto, el debate no debe terminar en ese punto, como si nos quedáramos con un estancamiento intelectual irresoluble entre las últimas perspectivas filosóficas. El siguiente paso consiste en argumentar y comparar las presuposiciones o cosmovisiones opuestas del creyente y del incrédulo, acercándonos así al corazón de la apologética filosófica, tal y como se ha discutido en estudios anteriores. Solo la cosmovisión cristiana tiene sentido a partir de la lógica, la ciencia y la moralidad, etc., a la que apelan ambas partes en disputa, por no mencionar que solo esto tiene sentido a partir del proceso mismo de razonar y argumentar en absoluto. Pecados intelectuales clave. La primera herramienta de razonamiento apologético que hemos considerado es la de señalar la conjetura prejuiciosa en la que caen fácilmente los incrédulos cuando buscan una manera de disputar la verdad del cristianismo. Una segunda herramienta para usar en la apologética es exponer el prejuicio filosófico indiscutible que usualmente se encuentra en las críticas generales por los incrédulos. Al utilizar tales dispositivos, el apologista busca descubrir las presuposiciones del incrédulo, que determina involuntariamente, a veces de formas autoconscientes, las conclusiones a las que llegará. Estamos constantemente en busca de suposiciones cruciales e indiscutibles. En otras ocasiones, el apologista necesita desafiar no solo la naturaleza de las presuposiciones del incrédulo, sino también el hecho de que esas presuposiciones son arbitrarias o inconsistentes. De hecho, estos son precisamente los dos pecados clave para cualquier erudito: la arbitrariedad en su pensamiento o la incoherencia entre los diferentes aspectos de su pensamiento y de su vida. Los defensores de la fe no deben cansarse nunca de señalar esto. Si a la gente se le permite creer cualquier cosa que desee creer por conveniencia, tradición o prejuicio, han abandonado el curso de la racionalidad, que exige tener una buena razón para las cosas que creemos y hacemos. Por otra parte, si se permite a la gente afirmar o confiar en ciertas premisas, solo para luego abandonar o contradecir esas mismas premisas, entonces han violado los requisitos fundamentales para un razonamiento sólido. En ambos casos, el pensamiento y las creencias de una persona se vuelven impredecibles y poco fiables. Presuposiciones que no concuerdan entre sí. Cuando hablamos con los incrédulos sobre sus puntos de vista, especialmente sobre su cosmovisión, debemos ser especialmente sensibles para escuchar o discernir cuáles son sus suposiciones de control sobre la naturaleza de la realidad, metafísica, sobre la naturaleza del conocimiento, epistemología, y sobre qué es correcto o incorrecto en el comportamiento humano, ética. Aunque no todo el mundo piensa clara y específicamente sobre estos asuntos en abstracto, de acuerdo con los principios subyacentes, y aunque no todo el mundo podrá declarar abiertamente y explícitamente cuáles son sus posiciones operativas, sin embargo, todo el mundo utiliza alguna perspectiva básica con respecto a la realidad y el conocimiento y la conducta. Como decimos, todo el mundo hace filosofía, pero no todo el mundo lo hace bien. No todo el mundo refleja consistentemente estos asuntos y busca una perspectiva convincente y coherente. Así que los cristianos deben aprender a escuchar atentamente lo que los críticos de la fe están diciendo y tratar de identificar lo que el crítico da por sentado. Debemos señalar, luego analizar y criticar los presupuestos de nuestros oponentes. En la naturaleza del caso, el conflicto entre el incrédulo
tenaz y el creyente fiel se reducirá a un asunto de sus diferentes presuposiciones. Cuando identificamos las presuposiciones del incrédulo, veremos en cada caso, de hecho en cada caso en última instancia, que el incrédulo tiene una tensión no resuelta e irresoluble entre sus suposiciones operativas. Sus creencias básicas sobre la realidad, o sobre el conocimiento, o sobre la ética, no se corresponden entre sí, no funcionan armoniosamente entre sí, o se contradicen abiertamente entre sí. Veamos una serie de ilustraciones simples. 1. Tensión dentro de la propia perspectiva ética. Imagínate que tu vecino expresa un punto de vista que se puede resumir en las palabras de un conocido anuncio de cerveza. Solo se vive una vez en la vida, así que ve por todo el gusto que pueda conseguir. Es decir, el placer es el valor principal en la vida y no hay responsabilidad por nuestra conducta después de esta vida. Por otro lado, imagina que este mismo vecino expresa indignación por un caso bien documentado de brutalidad policial o por la opresión e invasión de una nación más débil por algún tirano, o por sentencias leves impuestas a violadores, o por sobornos aceptados por funcionarios del gobierno, o por odio o discriminación racial, etc. Elige el que prefiera. Estas dos visiones, que el placer es el valor más alto, pero la brutalidad debe ser condenada, expone una tensión conceptual dentro del pensamiento de tu vecino. No está siendo coherente. Después de todo, si los policías, violadores o tiranos, etc., obtienen placer de lo que están haciendo a los demás, entonces deberían, en la hipótesis de tu vecino, y por todo el gusto que puedas conseguir, perseguir esa misma actividades que tu vecino revierte y condena. 2. Tensión dentro de la propia perspectiva epistemológica. Imagina que tienes un amigo que critica tu fe cristiana, diciendo que eres supersticioso y crédulo. Según él, no debemos creer nada que no esté verificado, o sea, verificable, por la observación o más ampliamente por nuestras percepciones sensoriales. Para decirlo simplemente, ver es creer. El problema con los cristianos, él piensa, es que ellos creen cosas simplemente en la supuesta autoridad de Dios, hablando en la Biblia. Así que discuta esto más a fondo con su amigo. Pregunte, ¿cómo llegó a sostener la opinión de que el conocimiento se limita a la observación? Él explica que han estado tomando un curso en la universidad local o leyendo algún libro de la biblioteca, y el maestro, escritor, lo convenció de que solo podemos confiar en nuestro sentido para determinar qué creer en este mundo. Detecte la tensión inmediatamente. Su amigo critica a los cristianos por creer cosas, no por verificación observacional, sino por la autoridad de otro Dios. Y sin embargo, él mismo ha llegado a creer lo que cree, no por verificación observacional, sino por la autoridad de otro, su maestro. En realidad, la tensión en su pensamiento es aún peor. Independientemente de cómo llegó a la conclusión de que el conocimiento se limita a la observación, esa visión en sí misma es contradictoria. Imagine algunas cosas que sabemos y podemos verificar por el uso de nuestro sentido. Sé que hay un pájaro cantando fuera de mi ventana. Sé que el fuego está caliente. Sé que la quinina alivia la malaria. Sé que mi hijo cortó el césped. Y sé tales cosas porque las he percibido o podría haberse percibido, como mis propios sentidos. ¿Y qué hay de esto? Su amigo dice saber que el conocimiento se limita a la observación. ¿Tenía alguna precisión de esa supuesta verdad?
como la que tengo yo cuando veo a mi hijo cortar césped? Por supuesto que no lo hizo, no podía observar una limitación conceptual y mucho menos una limitación universal. Él no vio que todo el conocimiento se limita a lo que podemos ver. Por lo tanto, hay una contradicción irresoluble en el pensamiento de su amigo. 3. Tensión dentro de la perspectiva metafísica de cada uno. Imagine que su profesor en la escuela enseña una visión conductista del hombre, afirmando que todo el comportamiento humano está determinado por factores antecedentes, particularmente el condicionamiento del estímulo-respuesta, y que es predecible si supiéramos todos esos factores. En últimas instancias y en principio, argumenta el profesor, las decisiones libres de los hombres son una ilusión. Según el profesor, todos nosotros pensamos y hacemos lo que hemos sido condicionados a pensar y hacer, dado los factores variables de nuestro entorno. Imagínese además que cuando llega el momento de tomar el examen final en su curso, usted hace trampa en el examen y el profesor le pilla por sorpresa. Él está indignado e insiste en poner una sanción estricta, digamos suspender el curso. Si lo hace, revela un conflicto abierto dentro de su visión de la naturaleza humana. ¿No es así? Al castigarte, él asume que eras libre de elegir cómo abordar el examen. Podías estudiar mucho, prepararte para contestar las preguntas por ti mismo, o podías más efectivamente cabalgar sobre el esfuerzo puesto en el examen por el estudiante de cuyo examen copiaste. Si no pudieras evitar hacer lo que hiciste, dado tu condicionamiento previo a las variables de tu entorno, sería absurdo castigarte por hacer lo que presumiblemente hiciste. Sin embargo, esto es precisamente lo que el profesor te había enseñado en clases sobre la naturaleza humana en primer lugar. 4. Tensión entre la propia epistemología y la propia metafísica. Imagínense que usted tiene un colega en el trabajo que se graduó de la universidad y se imagina a sí mismo algo intelectual sobre sus asuntos de religión. Según él, no hay Dios ni reino espiritual, ni eventos espirituales, ni fuerzas espirituales, en absoluto. Este mundo físico es todo lo que hay en la realidad. Además, este colega le resulta intelectualmente imposible de aceptar el punto de vista cristiano porque contiene lo que él considera contradicciones lógicas dentro de sí mismo. Digamos que Dios es uno y tres, o que Dios es amoroso y todopoderoso, pero que hay maldad en el mundo. Según él, no podemos saber nada de verdad en lo que entre el conflicto con las leyes de la lógica. El problema oculto en el pensamiento de su colega es que su visión de la realidad metafísica no concuerda en absoluto con su visión del conocimiento, epistemología. No puede comprometerse simultánea y consistentemente con las leyes de la lógica y la visión de que la realidad es únicamente física en su naturaleza. Y la razón es obvia. Las leyes de la lógica no son de naturaleza física. No se puede tocar ni saborear una ley de la lógica, ni se puede identificar con un instrumento sofistificado ideado por un físico. Las leyes de la lógica no son física y por lo tanto, dada la perspectiva de su colega, las leyes de la lógica no son reales de todos modos. Falacias lógicas comunes. Acabamos de mencionar las leyes de la lógica y cómo el materialismo las excluiría. Debido a que las leyes de la lógica son tan importantes para la argumentación y el razonamiento, precisamente de eso trata toda la apologética. Como dijimos antes, debiéramos hacer una pausa para familiarizarnos con algunas de las comunes de esas pautas para el razonamiento. Una defensa efectiva de la fe
requerirá el uso hábil de la lógica para enfrentar los desafíos de los incrédulos y refutar sus argumentos, así como para hacer una crítica interna del propio punto de vista básico del incrédulo. La lógica es el estudio de líneas de razonamiento o argumentación correcta, fiable, e incorrecta, no fiable. El lógico se preocupa por aprender en qué A. tipos de premisa o B. patrones de inferencia se pueden confiar para conducir a la verdad en las propias conclusiones. Cuando consideramos el tipo de premisas que se utilizan en un argumento formulado en una conversación ordinaria, en idiomas naturales, como el inglés, el alemán o el chino, etc., se dice que se trata de una lógica informal, no porque sea de alguna manera casual, sino porque no se refiere a lenguaje formales, sistema de símbolos, conceptores, etc. La lógica formal, como su nombre indica, se refiere a formas de argumentación o patrones de razonamiento, donde los predicados o premisas han sido despojados de un contenido particular y convertido en abstracto, asignárseles un símbolo o ficha formal, como se hace en el álgebra. Las falacias informales señalan la falta de fiabilidad de ciertos tipos de premisas para asegurar la variedad de las conclusiones que se infieren de ella. Algunas de las falacias informales más frecuentes en el razonamiento serían las siguientes. 1. Fundamentar una conclusión sobre una apelación al sentimiento popular. 2. Fundamentar una conclusión sobre una apelación a la emoción, piedad, miedo, etc. 3. Fundamentar una conclusión sobre una apelación en contra o a favor de la persona o autoridad, circunstancia o historia de alguien que presenta una tesis en particular. 4. Fundamentar una conclusión sobre una apelación a premisas que prueben, si es que prueban, algo totalmente distinto. 5. Fundamentar una conclusión sobre una apelación a la ausencia o la ignorancia de premisas que prueban lo contrario. En cada uno de los tipos precedentes del razonamiento falaz, del 1 al 5, la verdad de las premisas o premisas utilizada en un argumento es irrelevante para la verdad de la conclusión propuesta. Incluso concediendo las premisas, la conclusión no necesita ser seguida. En consecuencia, tales líneas de pensamiento no son confiables. En otra forma de razonamiento falaz, del 6 al 10, la verdad de la conclusión no se desprende de manera fiable de las premisas o premisas debido al pensamiento ambiguo o confuso. Aquí hay algunos ejemplos comunes. 6. Fundamentar una conclusión al apelar a una premisa o premisas donde los términos no están siendo usados en el mismo sentido o donde cuestiones de gramáticas o énfasis hacen que el sentido y por tanto la verdad de las premisas sean inciertos. 7. Fundamentar una conclusión al apelar a una premisa que es meramente la reafirmación de la conclusión o que le da por sentada. 8. Fundamentar una conclusión al apelar a una premisa que se establece de manera demasiado general, que no reconoce calificaciones importantes o que se sabe que es cierta solo en un número limitado o un conjunto atípico de casos. 9. Fundamentar una conclusión al apelar a una premisa o premisas de tal manera que se confundan los atributos de las partes de algo con los atributos del todo. 10. Fundamentar una conclusión al apelar a una premisa o premisas de tal manera que se confundan las conexiones causales y temporales entre eventos, se confundan diferentes tipos de casualidad o se pase por alto la complejidad de las causas de algo. Por último, hay tipos de falacia informales en el razonamiento, que son los puntos del 11 al 15, que traicionan ya sea una injusticia de la mente y el método de la persona que propone el argumento en cuestión o una distorsión de los hechos. Algunos ejemplos de estos son
11. Fundamentar una conclusión sobre la incapacidad de alguien para ofrecer una respuesta única, simple o clara a una pregunta compleja que plantee más de un problema. Una pregunta engañosa, encargada emocionalmente, o una pregunta mal dirigida, que cree una impresión falsa o desvíe la atención del problema específico. 12. Fundamentar una conclusión sobre una elección forzada entre dos alternativas que se presentan erróneamente como las únicas opciones. 13. Fundamentar una conclusión en una línea de razonamiento que evidencia el uso de un alegato de doble estándar o especial. 14. Fundamentar una conclusión en una comparación errónea entre dos cosas que se parecen entre sí, pero de manera irrelevante o insignificante. 15. Fundamentar una conclusión sobre el error de tratar atributos concretos o series de eventos particulares como si fuera una entidad en sí mismo. Hipostatización metafórica o abstracción. Además de los 15 tipos de falacia informales en el razonamiento, los cristianos que deseen defender la fe efectivamente deben estar familiarizados con las falacias formales, comunes que se cometen en el razonamiento, así como en las líneas de argumentación positiva más eficaces o frecuentes que están disponibles. Por ejemplo, 16. La falacia de afirmar el consecuente se comete cuando alguien afirma una premisa condicional. Si P entonces es Q, entonces afirma lo que se aplica a Q y concluye que esto prueba lo que lo implicó P. Este tipo de razonamiento no es fiable, como podemos ver en los ejemplos. Si Milton escribió Hamlet, entonces Milton es un gran autor. Pero Milton es un gran autor, por eso escribió Hamlet. 17. La falacia de negar el antecedente que se comete cuando alguien afirma una premisa adicional. Si P, entonces Q luego niega la premisa de la cual se extrae la implicación P y concluye que lo que se dijo que estaba implícito Q no debe ser el caso. Tal patrón de razonamiento es tan poco fiable como el que acabamos de examinar. Tomemos un ejemplo. Si Castro le disparó a Kennedy, entonces Castro es un sinvergüenza. Pero Castro no le disparó a Kennedy, por lo tanto no es un sinvergüenza. 18. Una forma muy valiosa de argumentación conocida como silogismo disyuntivo. Se desarrolla de la siguiente manera. Primero se establece la premisa de que al menos una de las dos proposiciones es cierta, P o Q. A continuación, usted demuestra que una de estas proposiciones no es cierta, es decir, establecer no Q. De estas dos premisas se puede deducir válidamente que la proposición P debe ser verdadera. Ejemplo. Samantha envenenó el té, o su marido se suicidó, pero Samantha no envenenó el té, por lo tanto su marido debe haberse suicidado. 19. Otra línea de razonamiento persuasivo, cuando se usa con cautela, se conoce como argumentar a fortiori, es decir, argumentar desde el caso menor hasta el mayor. Si alguien entiende correctamente la naturaleza de la grandeza que se dice que ha aumentado, el razonamiento desde el caso menor hasta el mayor puede ser muy perspicaz. Por ejemplo, si Dios responsabiliza a los que nunca han oído el Evangelio, ¿cuánto más juzgará con severidad a los que han oído el Evangelio y lo repudian abiertamente? 20. Quizás la herramienta de refutación más poderosa que los apologistas pueden usar es la línea argumental conocida como reductio absurdum, el proyecto de reducir la premisa particular de su oponente a su posición general al absurdo. Al utilizar este tipo de argumento, su objetivo es demostrar que la premisa del oponente implica una conclusión que se sabe que es falsa.
Puesto que lo hace, la premisa en cuestión también debe ser falsa. Esta es una regla en la lógica formal conocida como modus tollens. A partir de si P entonces Q y la adición de no Q, la conclusión no P necesariamente se sigue. Aquí hay un ejemplo. Si no hay principios morales universales, ¿cómo sostiene el relativista? Entonces es inválido que una cultura condene las actividades de otra cultura. Pero seguramente es moralmente apropiado que condenemos en Alemania las atrocidades nazis contra los judíos, o en la India la incineración forzada de una viuda en la pira funeraria de su marido, etc. Por tanto, el relativismo no es cierto. Conducta que contradice la creencia profesada. Por último, para poner de relieve un instrumento útil y necesario para los apologistas cristianos, hay que decir que no es un signo de racionalidad que una persona afirme una cosa, sino que luego viva en contra de ella. Esto puede ser considerado una especie de hipocresía moral, pero es igualmente una forma de irracionalidad o inconsistencia o tensión dentro del razonamiento de uno, ya que una creencia está en acción cuando afirma lingüísticamente una posición, pero una creencia conflictiva es evidente cuando se comporta de una manera contraria a esa posición. La vida del incrédulo está plagada de tal inconsistencia. Presupondrá la dignidad humana y asistirá a un funeral para honrar a un amigo o pariente muerto, a pesar de que anteriormente argumentó que el hombre en principio no es diferente de cualquier otro producto de la evolución, como un caballo o un perro. El incrédulo insistirá en que el hombre no es más que un complejo de factores bioquímicos controlados por las leyes de la física, y luego besará a su esposa e hijos cuando se vaya a casa, como si compartieran amor entre sí. Argumentará que en las relaciones sexuales todo vale, no hay absolutos morales, pero luego condenará con indignación a los pedófilos o repudiará moralmente la necrofilia. Sugerirá que las cosas que suceden en el universo suceden al azar, por casualidad, pero luego se dan la vuelta y buscan regularidades, explicaciones de los acontecimientos como las leyes, uniformidad o previsibilidad en las cosas estudiadas por la ciencia natural. El no cristiano no tiene una cosmovisión funcional y exhibe su debilidad en cada aspecto de su vida. Recapitulación. Dios no ha estado ahorrando en su provisión de una variedad de herramientas efectiva para responder las críticas de los incrédulos y refutar los reclamos de sus visiones conflictivas del mundo. Al tratar con el incrédulo, el cristiano debe estar alerta para señalar los siguientes puntos críticos. Primero, conjeturas perjudiciales. 2. Sesgo filosófico no argumentado. 3. Las presuposiciones que no son compatibles entre sí. 4. Falacias lógicas. Y 5. Conducta que contradice sus creencias profesadas. Para ello, realizamos una de las tareas clave de la apologética: refutar los desafíos y ofrecer una crítica interna de la posición de la que surgen esas críticas. Así concluimos capítulo 27 y 28. En el siguiente episodio iniciaremos con el capítulo 29, la apologética en la práctica. Siga en sintonía con nosotros. Esto fue una producción de Cultura Reformada.